Hola, ¿qué tal amigos de Artes 9? Para mí es un gustazo estar con ustedes y para mí es un honor el día de hoy recibir a la que yo siempre le he dicho la reina de las telenovelas de Latinoamérica. Con Coraima Torres. Coraima, ¿cómo estás? Buenas tardes, desde México hasta Muy Bogotá. buenas tardes. Un placer estar contigo y conversar contigo. Muchísimas gracias por esa presentación tan elogiosa. Coraima Torres prácticamente pisó toda Hispanoamérica con sus proyectos. Obviamente existe la novela que la hizo famosa en todo el mundo, pero estuviste hasta en España, Perú, Argentina, y solo te faltaba México. Y hace un año, Sí, pues así es, hace un año estuviste, digamos, estuviste en en Viaje Express, una serie novela, super serie, como ahora les llaman, que es El Señor de los Cielos, temporada empiezo con 7. México, ¿no? La verdad es que ir a trabajar a México siempre había querido estar en México, como patearme en México de verdad, sentirlo, ¿no? Y cuando surgió esta posibilidad, pues no cabía de la dicha. Y hoy por hoy creo que esa ha sido una de las decisiones más acertadas que he tenido porque disfruté mucho estar en México. Disfruté mucho los mexicanos, estar con ellos, la comida, todo, el clima, la ciudad, trabajar allí, la forma que tienen de trabajar. O sea, la verdad, México me tenía conquistada, pero ya yo quedé postrada, ya, o sea, ya zumbí ante México, porque además la pasé muy bien, también tuve la oportunidad de que mi hijo me acompañó, entonces, pues me acompañó un mes. Entonces, disfrutamos mucho la ciudad, compartimos mucho juntos. Ahora te hablo del Señor de los Cielos. Pues mira, para mí fue bien importante hacer a Rita. Rita es un personaje maravilloso, porque además plasma, en Rita vas a ver a una mujer venezolana que decidió salir de su país con 2 hijos, ¿no? Que eso es algo que estamos viendo constantemente, la lucha del venezolano que sale y se expone a cualquier cosa porque en Venezuela no tiene presente, ¿sabes? La gente normalmente sale y dice, bueno, voy a buscar un futuro en otro país, a ver qué. No, el venezolano sale porque no tiene para el ya, para comer, para vivir, para estar allí. Y Rita era eso. Pero lo más fascinante de todo es que a pesar de ella estar saliendo de esa forma, en lo más profundo le quedaba como un rezago de creer en la revolución, ¿sabes? De creer todavía que este tipo de políticas sí quieren hacer algo por el pueblo. Entonces, no solamente se enfrenta a que tiene que luchar y salir adelante y ver cómo hace, ¿no? Sino que además, cuando logra estabilizarse y recibir la ayuda del personaje que hace Marisela Berti, que es doña Edith, ¿no? Que era embajadora en Venezuela, cuando conoce a la coronela, que además representan para ella lo que era la revolución, y se da cuenta de que son una farsante, de que jamás hicieron nada por el pueblo, pero además ni siquiera tenían la pretensión de hacerlo. Pero ella está agradecida. Entonces, ese tipo de sensaciones donde es un personaje que se confronta la verdad de lo que está sucediendo, pero eso la lastima, ¿no? Y pues para mí fue muy, muy, muy importante darle voz a una mujer como Rita, a una mujer que tiene que contar lo que están viviendo los venezolanos. Entonces es una cosa eh, eh, para mí actualmente complicada, porque no quiero que sea lo más verdad posible. Normalmente nosotros queremos hacer las cosas lo más verdad y nuestros personajes son lo más verdad posible. Pero ahí sí viene una carga emotiva de mi parte, porque soy venezolana, porque sé lo que están pasando, porque quiero decirlo lo mejor posible para plasmar en Rita
la voz de mucha gente. Entonces, la verdad fue muy importante para mí, fue muy interesante para mí. Fue un reto. Estudié muchísimo, muchísimo a Rita. Y obviamente, pues siempre tuve la complicidad del equipo. Maravillosos escritores, fantástico equipo técnico. Y pues, la verdad, no podía estar mejor escrita por Luis Charkovich. La verdad es que yo estuve fascinada, fascinada haciendo mi trabajo en México, desde todo punto de vista. Desde eso, de Rita, una de las cosas que además quiero mucho es que sí, si bien es cierto, tú ves que todos los personajes protagónicos, por decirlo de alguna manera, están involucrados con el narcotráfico, ¿no? Porque pues ese es el núcleo. Rita es un personaje que se aparta del esquema de lo que son los personajes del Señor de los Cielos, porque si ves, Rita es una mujer solidaria, Rita es una mujer sincera, Rita es una mujer que tiene buenos sentimientos, además es leal. O sea, Rita es un personaje que a pesar de poder traicionar a la coronela y poder traicionar a la embajadora, no lo hace. A pesar de sentir que puede tener, es más, porque se lo dicen, una vida mejor y olvidarse de todo y aprovechar el hoy ya, lo que me venga. No, es una mujer que aprecia, que es agradecida, es una mujer que entiende, que además es solidaria, ¿no? Y que o sea, las circunstancias la han atropellado, pero ella nunca se traiciona, no traiciona sus sentimientos. Es una mujer leal. Entonces, para mí, en ese entorno era importante hacer un personaje así, porque si bien es cierto, estas historias atropellan como a los personajes, terminan estando y en situaciones en donde la realidad lo sobrepasa. Esta mujer, a pesar de todo eso, no se traiciona. No traiciona a las personas que quiere y todavía puedo decir que es un personaje donde el motor de ella es el amor por el hijo, el amor por la amistad, el amor que siente por estar viva y poder hacer algo. Ahora, trabajar con Gaia, que imagínate, yo no lo conocía. Increíble porque yo no estaba aquí en Colombia cuando se hizo Café, yo llegué después. Yo conozco a Sonja, con quien él hizo Guajira, ¿no? Pero nunca coincidimos, vinimos a coincidir allí en México. Yo jamás pensaba que iban como a unir estos personajes. Y Gallagher es un señor, es un caballero, es un gran compañero de trabajo, es un actor dedicado. Entonces, trabajar con él, porque además al principio pues era conocernos, ya después teníamos muchas cosas en común, porque pues yo venía de Colombia, estuvo mucho tiempo acá, entonces nos era familiar muchas cosas. Entonces fue muy agradable trabajar con él, porque yo sé lo que están pasando los venezolanos, porque yo sé que es verdad lo que Rita está diciendo. Cada uno de los textos que el señor Luis escribió son textos que uno escucha, que son verdad, que los he escuchado, que conozco gente que lo ha vivido. Entonces, ese tipo de cosas son, o sea, para mí es súper importante porque hay más responsabilidad, ¿no? Entonces, y en cuanto a lo de la apología al narcotráfico, yo no es que estoy defendiendo, pero yo siempre he dicho, ¿no? Que si bien es cierto, estamos contando historias. Es la primera vez que yo estoy en una serie donde se habla de narcotráfico, ¿no? Pero yo, para aclarar un poco ese punto, no es que la televisión esté haciendo cosas para que la gente termine creyendo que el narcotráfico no hace daño, etcétera, etcétera, la apología, como la llaman. No,
nosotros contamos la historia de la realidad. Si no sucediera eso, nosotros no tendríamos historia, o el escritor no contaría algo, están plasmando lo que están contando. Así como plasmas una historia de amor, así como cuentas un asalto, así como cuentas, no sé, ¿no? Lo que quieras contar, ellos están contando la violencia, la deslealtad, el amor allí, lo difícil que puede ser. Y ahora hablando ya de mi historia, para mí fue realmente importante porque no solamente los textos de Rita eran completamente verdad, ¿sabes? O sea, es una cosa que uno lo escucha y te conmociona, sino que además, lo repito, lo dije inicialmente, ella entra en un momento en donde tiene que asumir de una vez y por todas que la revolución nunca tuvo ningún interés en hacer nada por el pueblo. Porque ella, dentro de todo, una mujer que se cría en esa revolución, con esa discurso allí, le es difícil terminar el desarraigo de decir, no es que de verdad no hicieron nada por el pueblo, ¿no? A pesar de que está saliendo, a pesar de que es víctima de todo eso, todavía guarda algo, y cuando se enfrenta a la coronel, cuando se enfrenta a lo que es la gente que tenía más o menos poder por hacer algo, y se da cuenta que no, que nunca hubo esa intención, que no, nunca hubo ni siquiera esa pretensión. Entonces es un golpe a lo que ella creía, al poquito de esperanza que tenía en que el pueblo sí era importante en algún momento. Entonces, para mí es importante eso, porque no era un personaje que tuviese una postura ya desde el principio. Ella va adquiriendo la misma experiencia, le va dando a ella una posición ante la vida. Sí, es un tema difícil, es un tema complicado, además, hiere muchas susceptibilidades, con razón. Así es. Pero te comentaba hace unos instantes, fuera de Rita, que obviamente es un papel que ya te ha dejado marcado, yo te quería preguntar, tengo una teoría, independientemente de Cassandra, porque es el parangón y el referente siempre por la fama y por el reconocimiento que te dio a nivel mundial. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha marcado? Tengo una teoría de que son dos, sin contar Rita, por lo que me acabas de decir, creo que también es uno de esos. Y te digo, Cassandra, por la importancia que tiene en cuanto al reconocimiento global. Pero tengo esa teoría, a ver, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha marcado a ti? Fíjate, es increíble como, la verdad, una respuesta como todos parece una respuesta cliché, una respuesta como de trámite. Y no lo es, porque realmente cada uno de los personajes sí aporta algo en mí, en mi ser, y yo sí le aporto algo a ellos. Entonces, si yo te hablo de los personajes que he hecho, de todos guardo algo muy especial. O sea, no te digo de todos porque pues de verdad son muchos, Sí, sí, sí. pero la inocencia que yo hice en un personaje que se llamó Dulce María es una cosa de verdad que ojalá uno pudiera conservar, ¿no? Yo llegué a este país haciendo un personaje que se llamaba Mariana. No ha habido un personaje femenino que yo haya vuelto a hacer que ame como amaba a Mariana, de la forma más desinteresada posible. Amaba porque decidía amar, ¿no? Sin pedir nada a cambio, pero de verdad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, otras, Camila, por ejemplo, yo hice una mujer que de una u otra manera tuvo que romper con lo que ella era y salir adelante porque era víctima de violencia psicológica. Hice una mujer que, pues en Lorena, que por eso te digo, todas tienen algo, ¿ve? Que se plantea una vida y de repente no la tiene. Hice una mujer que se enamora de un hombre más joven con todos los conflictos que eso podía acarrear y aún así decide que esa es su vida.
teniendo un marido en la cárcel, creyendo que su vida era perfecta, ¿no? Entonces, cada una de ellas me han aportado algo porque además en el proceso que uno tiene antes, previo, para ser un personaje en donde la conoces, en donde la planteas, en donde sientes qué puede pasar con ella o qué puede sentir, allí es como que si conocieras a alguien y mantienes una relación con esa persona, ¿no? Con ese personaje porque además tiene de ti. Y de todos mis personajes, gracias a Dios, siempre he guardado algo especial. Siempre tengo algo que rescatar, que es como el motor que me da a mí la sensación de hacer una mujer que me gusta. Así es. Pues te voy a decir que sí le atiné, porque yo siempre he tenido la teoría de que Dulce María fue el personaje pues que de alguna manera te ha representado más, porque venías de este boom precisamente de Cassandra y te toca hacer este papel tan serio, tan profundo. Y bueno, a mí en lo particular, obviamente también, pues Camila tiene este significado especial, como dices, porque fue una novela que de alguna manera, bueno, hacías de Mariana, pero como que la primera novela colombiana, o que ahora es Tu Nueva Casa, Colombia, para mí fue Camila, entonces como que tiene ese doble significado. Y bueno, obviamente sin decir a Lucía Montiel, que fue con el personaje que te conocimos, o bueno, que yo te conocí. Claro. No, mira, por ejemplo, me falta uno. Yo hice Eugenia, que además es una mujer que el marido le es infiel con un hombre y ella, aún así, decide tratar de entenderlo. Y te estoy hablando de hace, no sé, 20 años. Sí, en donde, Géminis fue en el ¿no? 96. Bueno, imagínate. Sí. Entonces, hacer a estas mujeres que entran en esos conflictos, que además no tienen respuesta, como nos pasa a nosotros. O sea, no tenemos una respuesta ante un acontecimiento que a veces nos sobrepasa. Entonces, tratar de entenderla, tratar de saber, eso sí es una experiencia que siempre lo mueve a uno. Así es. Y es, sí, como bien lo mencionas, son más de 20 teleseries o 20 telenovelas. Y bueno, pues como bien decías hace rato, tenemos que caer en el lugar común y ya sabes por dónde voy. Yo me acuerdo mucho cuando todavía Radio y Televisión Caracas era lo que era, precisamente, que te hicieron un homenaje y de repente el maestro de ceremonias dice, y ahora con ustedes la actriz más laureada del mundo, la que tiene el récord Guinness, con ustedes Coraima Torres, suena de fondo la música de Cassandra, y este mito que existe alrededor del mito que es realidad en torno a Cassandra, la telenovela más vista en el mundo y más doblada. Son, si mal no recuerdo, 182 países y 43 idiomas. Que esa es la que siempre digo a defensa de Cassandra y de Coraima, que supera de alguna manera a nuestra mexicana Los ricos también lloran, que tiene 150 transmisiones y 23 idiomas. Y Betty la Fea tiene menos por 2 transmisiones, Cassandra le gana a Betty la Fea. Betty la Fea son 180 países en los que se ha transmitido, pero lo que gana hace que Betty la Fea sea el fenómeno global que es la versión, la novela más versionada. O sea, han comprado la licencia y la han hecho muchas veces. Entonces, no, pero es que además son otros tiempos de la televisión. Sí. O sea, son otros formatos, otra manera de hacer televisión. Ahora, o sea, a Betty la interpretaron muchísimas veces, ¿no? Entonces, claro, yo creo que Cassandra también ocupa ese nicho y se quedó allí, ¿no? Porque fue un fenómeno y aún, pues seguimos hablando de ella. Entonces, pero las versiones que hicieron, no, como que no pasó, no volvió a pasar nada. Con Betty es otra cosa, porque el texto, ¿no? Terminó siendo comprado y versionado, pues no sé cuánta cantidad de veces. Entonces, 3 veces. no es una, o sea,
no compiten, no deberían competir, porque además son formatos diferentes. O sea, la televisión es completamente diferente en el momento que se hizo Betty a cuando se hizo Cassandra. ¿Un otro recuerdo que tengas de esta novela, que es la novela que te marcó en cuanto a la popularidad mundial? Todos. En estos días estaba hablando precisamente de eso. Y fíjate lo que tú estabas diciendo en cuanto al Señor de los Cielos, ¿no? Una de las cosas que para mí fue muy importante en Cassandra fue de quién estaba rodeada, ¿no? Trabajar con Esperanza Magalhães para mí fue un aprendizaje constante, no solamente profesionalmente, sino personalmente, ¿no? Raúl Siqués, Nuri Flores, Loli Sánchez, todos de una u otra manera, ¿no? Han sido parte de lo que yo soy ahora, porque fueron mis inicios. Entonces, la verdad es que cada vez que me ponen como a buscar anécdotas de Cassandra o a buscar cosas de Cassandra, yo lo único que siento es que fui profundamente afortunada, ¿no? Pero desde todo punto de vista, porque un director, aparte del texto, que es lo más importante, obvio, estuve muy bien dirigida y estuve muy bien acompañada. Y eso me dio como una base para entender y respetar también en lo que me estaba metiendo y lo que estaba haciendo. Algunas personas me han preguntado, oye, ¿y tienes el gusto de conocer a Coraima? Y les digo, pues sí, tengo una anécdota muy chistosa de cómo nos conocimos. ¿La puedo contar? Claro. Bueno, resulta que estábamos en una feria de libro en Colombia. Tú en ese momento era cuando estabas haciendo solamente teatro, si mal no recuerdo. Estábamos en Corferias y ustedes iban, ahorita me platicas esa parte, ustedes iban a estrenar una obra de teatro y entonces yo voy pasando porque íbamos al pabellón donde teníamos todo lo de los cómics de la feria del libro y te veo y sí me vi así de, usted es Coraiba Torres, Coraiba Torres. Y lo más vacío de todo es que yo en ese entonces no sabía que tu marido era Nicolás. Y yo le di la cámara y así de, pues tómanos una foto y así, bueno, o sea, y aquí está en el libro del arte de Gocha, Las Artes 9, está la foto de ese día. Y lo más vaciado es eso, ¿no? Que pues siempre les digo, pues imagínense, hasta mi fotógrafo es Nicolás, que además ahora es un director súper importante, creo que tiene un cargo como director de Compañía Nacional de Teatro, haciendo algo así. Él era el director artístico del Teatro Nacional, pero ahora es el secretario de Cultura de Bogotá. Exacto. No, pues ahora puedo contar todavía que el secretario de Cultura de Bogotá me tomó una foto con Coraima Torres, o sea, no es cualquier cosa. ¿Cómo así? Pero ese día que estábamos fue un momento muy especial para mí, porque estábamos en Conferia y no estábamos presentando una obra, estábamos haciendo lecturas de José Saramago. Entonces, nos iba a ver además su viuda, que era la traductora de él, ¿no? Y entonces estaba muy nervioso porque éramos solo mujeres leyendo textos de Saramago, ¿no? Y fue un momento muy especial para mí, porque estábamos todas muy, muy, muy nerviosas y muy, muy contentas por lo que estábamos haciendo en el marco de la Feria del Libro. Pues fue mi director en una sola cosa. Fuimos compañeros, compartimos set una vez y fue mi director otra vez, ¿no? Digamos que además fui muy afortunada porque pude hacerlo, ¿no? El teatro siempre es una escuela. Siempre es el tiempo que uno le dedica, ¿no? Esos 2 meses de ensayo en donde estudias, no solamente estudias del personaje, lo que estás haciendo, sino que además te vas a otras cosas, a apuntes, a conocimientos que desempolvas para poder traerlos y usarlos como herramienta a la hora de preparar personajes, ¿no? Y el estar allí con la gente. Entonces, sí, siempre es una emoción, siempre es saber que voy a estar en contacto con el público ahí. Yo, que normalmente soy bastante, aunque no lo creamos, tímida con la cámara, entonces provoca mucha más, es una sensación vertiginosa en mí, ¿no? El hecho de estar montada en el escenario. Entonces, claro, trabajar con Nicolás siempre es maravilloso.
porque además no solamente pues es mi pareja, es la persona en quien confío, ¿no? Sino que además lo respeto y lo admiro mucho. O sea, yo trabajando con él me siento segura, a salvo, contenta, aprendiendo. Entonces, además sé que no hay nadie que vaya a querer algo mejor para mí que él, ¿no? Entonces, trabajar con Nicolás siempre es una sensación de alivio y de entrega total. Pues si normalmente me entrego a mi director, porque es mi trabajo, además aprendo de eso, con Nicolás se hace mucho más fácil y hasta divertido. Y de estas obras de teatro, ¿de cuál en particular guardas algún recuerdo en especial? O comentabas esta situación de los textos de Saramago, pero ¿alguna otra? Todas, te repito, ¿sabes? Cada vez que uno crea, o sea, un personaje de la mano, obviamente, de mucha gente, del director, del texto, siempre es una gran experiencia para uno. Pero puedo contarte que una de las cosas en Granujas fue un personaje muy complicado además, porque éramos como 8 en escena. Era una comedia muy rápida, muy rápida. Entonces, y mis compañeros, son son muy buenos con la comedia y son muy rápidos también. Entonces, el esforzarme para estar siempre a la altura de ellos siempre fue un reto para mí, ¿no? Además, haciendo una cosa completamente diferente a lo que estaba acostumbrada. Entonces, ese tipo de cosas sí lo marcan a uno porque hacen que uno se enfoque más en algo que tienes que aprender a hacer o hacerlo mejor, ¿no? Siempre quieres hacer mejor tu personaje y exigirte más, pero ya como que guardas determinadas cosas para hacerlo, pero con las cosas que como que se salen que son diferentes, como que obviamente te vuelcas más a eso porque además tienes más miedo. Muy bien. Coraima, pues ya casi estamos terminando, ya nada más. En el cine tengo registrado que yo me acuerdo nada más de haberte visto en una película. ¿Tienes más experiencia en el cine? Poco. Fíjate que pues ahorita hicimos una cosa muy pequeña en Jack Ryan, que la verdad pues es un formato ahí como un híbrido entre cómo se hace cine y cómo se hacen las super series, ¿no? Uh-huh. Como El Señor de los Cielos, etc. Claro. Entonces, cine igual, por ejemplo, yo hice Los Actores del Actores en Conflicto. conflicto es la que recuerdo, sí. Claro, y donde además tenía que ser de un mimo. Y pues nos preparamos para eso. Y mi personaje, Tamara, era un personaje, además, venezolana igual, que se ve envuelta en ese conflicto, ¿no? De la guerra en este país, de lo que era, ¿no? La guerrilla, los paramilitares, etc. Y estar de la mano de Lisandro Duque siempre es siempre fascinante. Pero sí, me gustaría tener como más experiencia, más posibilidades de hacer cine. No porque sea diferente, porque una de las cosas que siempre digo es que lo que cambia es la forma de atacar las cosas, el formato en que se hace. Pero yo hago personajes ya sea en cine, teatro o televisión. Son personajes que uno los interpreta y se exige lo más que puede para hacerlos, Aquí para en México crearlos. se está estrenando, sobre todo en Netflix, la 7ª temporada de El Señor de los Cielos. Me dices que hiciste esta participación. ¿Jack Ryan ya aparece en esos capítulos o aparecerán próximamente? Sí, ya salió, era la segunda temporada, ¿no? Creo que ya deben estar haciendo, pues no sé, pero sé que lo hicieron acá, en Bogotá, porque estaban plasmando una situación, y se hacía de venezolana también, plasmando la situación en Venezuela. Pero tampoco voy a contar, porque pues... No, claro, no. Pero no, sobre todo si ya la gente lo puede ver y lo puede seguir, supongo, Jack Sí. Ryan es en Amazon Prime.
entonces vamos a tener que suscribirnos a Amazon Prime, nada más para poder ver a Es una cosa muy pequeña, es una participación que además la hice entre un proyecto y otro que viajaba y de hecho no pude hacer más porque me tenía que ir, pero para mí fue interesante estar ahí. Pues mira, yo me quedé a 2 días de estrenar. Yo ensayé La Duda, una obra, además se conjugaron muchas cosas importantes. El elenco era maravilloso, mi director, el texto, cómo lo hicimos, el amor de cada uno de mis compañeros, todo lo que nosotros estábamos poniendo de nosotros mismos allí. Y estrenamos, no sé exactamente, porque soy malísima con las fechas y las cosas, pero estrenamos, no sé, hicimos un preestreno el lunes y empezábamos temporada el miércoles y no pudimos. Nos quedamos vestidos y alborotados. Es una sensación difícil, porque pues sabemos lo que estamos viviendo todos, pero dejar a mi monja, porque estaba siendo una monja, a mi madre Eloísa, ay sí, ha sido importante, me ha dado como duro no llegar a realizarla, a montarla, a terminar, o sea, a verla cómo empezaba a mutar en el escenario y lo que podíamos hacer todos, ¿no? Y además todos quedamos como con esa sensación. Y era la decisión de lo que íbamos a hacer, o sea, lo que iba a ser el primer semestre de este año, que dije, bueno, perfecto, o sea, Nicolás cambiaba de trabajo, ¿no? Chévere, además hacer teatro y esa obra y ese personaje. Entonces, pero nos agarró el COVID-19 y pues aquí estamos, viviendo día a día, un día a la vez. Claro que A sí. esperar que pasará. Pronto, pronto pasará y quizás a lo mejor buscar algunas alternativas, ¿no? Algunas compañías de teatro ya están trabajando en opciones de teatro en línea y ese tipo de cosas. ¿No lo han pensado ustedes? Creo que sí, lo que pasa es que ellos ya tienen, el Teatro Nacional tiene algo de material y nosotros no habíamos llegado a estrenarla, que es lo que el Teatro Nacional como que tiene como, como su tesoro era, ¿sabes? Poderla estrenar ahí. Y pues sé que entonces ahora toca, porque es una obra inglesa, entonces supongo que ya son los trámites de los permisos audiovisuales, ¿no? Que será otra cosa. Yo lo que pasa es que, bueno, a ver qué pasa y esperar. Coraima Torres, pues precisamente aprovechando esta contingencia, por un lado, las cosas malas, pero las cosas buenas es que nos permite darnos un espacio, un tiempo, sobre todo para poder conversar contigo, que es un gustazo, un placer, y además pues poder hablar. Y no te preocupes, cuando se te atores en las fechas, aquí en México tienes a tu biógrafo oficial. Ok, Todo gracias. el registro de a qué hora y en qué momento hiciste cada uno, por lo menos las telenovelas. Eso sí me las sé al tiro. ¿En qué año fue? Ya ves, lo dijiste. Tal, fue en tal año. ¿De qué era? Fue en tal año. Muy bien. Te agradezco mucho. Gracias, amigos de Artes 9 y gracias a Coraima Torres que nos regaló estos minutos de su valioso tiempo allá en Bogotá. Y continuamos con más contenidos en nuestro blog, videoblog. Coraima, ¿algo más? No, agradecerte a ti, conversar tan rico, ¿no? Hacer este tipo de cosas tan amenas, en donde si algo sirve contar las cosas, siempre es gratificante poderlo contar así, ¿no? Con un entrevistador y uno no se siente entrevistado ni nada, simplemente es como una plática, ¿no? De las cosas que uno hace. Entonces, yo te agradezco también esta entrevista. Muchísimas gracias.